Bueno, Agustín, esta es una exposición que exactamente, ¿en qué consiste? ¿Qué se va a encontrar la gente que entre por las puertas de la biblioteca? Pues mira, la exposición se llama Vivir las palabras y tiene que ver con los programas de lectura que hay para diversos colectivos. Personas con discapacidad, enfermedad mental, personas mayores, inmigrantes. Y estas personas, o bien para su vida cotidiana, o bien para su propio disfrute, necesitan la lectura. La lectura es un papel civilizador. En esta exposición se refleja ese papel civilizador o ese papel de uso cotidiano o, o ese papel de disfrute y es lo que se muestra en esta exposición. Fundamentalmente está volcada se ha trabajado y se refleja los distintos programas que se hacen con personas con discapacidad, con inmigrantes, en Palencia, en Alicante, en Valladolid. Se ha filmado, se han hecho estas fotografías en muchos lugares distintos y con ese afán de mostrar lo que se está haciendo para incluir a esas personas que tienen algún problema con la lectura, que, que es algo muy elemental y de uso cotidiano, pero no todas las personas tienen acceso a la lectura. Porque las letras tendrían que ser un derecho y no un privilegio, y para algunas de estas personas a veces ciertos textos se les puede hacer muy cuesta arriba, ¿no? Pues sí, no es cuestión de las estadísticas, pero al menos aproximadamente parece ser que un tercio de las personas, de los ciudadanos, no leemos correctamente. No leemos un texto en profundidad, no lo entendemos. Y si tú tienes una receta médica o quieres coger el autobús o quieres hacer una quiniela, necesitas saber leer y entender aquel texto que tienes, ese documento. Ya no digo un documento más complicado como esas cosas que tenemos que hacer con la Hacienda o demás, pero y qué hermoso es poder leer y disfrutar de un texto, de una novela, de un poema, y qué necesario leer correctamente una octavilla, un periódico, un folleto. En fin. Como comentaba, no son solo fotografías realizadas en Palencia, aunque vemos que tiene mucho protagonismo, por ejemplo, usuarios de la Fundación San Cebrián, pero vamos a decirlo así, instantáneas, de diferentes lugares del país, pero todas con el mismo trasfondo, que es ese contacto, ese acercamiento a las letras. Sí, bueno, pues por ahí está mi amiga Ana, que es una poeta, que inició un taller de poesía en la Fundación San Cebrián, y entonces yo la acompañé. Y a partir de ahí, yo soy trabajador de la Fundación San Cebrián. Sé desde hace muchos años mi compañera Gracia lleva programas de lectura. Conozco, porque vivo allí, a la bibliotecaria o aquí, a la bibliotecaria Cheli de la Biblioteca Pública de Tudeladero. Y en todos estos sitios se trabaja con estos diversos colectivos con los de los que antes hablaba. Y entonces, bueno, el acercamiento lo tenía ahí, quería reflejarlo. Y bueno, hubo una oportunidad que la Biblioteca Pública dijo: oye, Agustín, presenta un proyecto y a lo mejor te lo financiamos. Y aquí está. Pues Cultura ha pagado todas estas fotografías, las cartelas, bueno, y de todo lo que es la exposición. Y aquí estamos. Incluye textos. Además de las fotografías, se ven algunos textos, pequeños textos, ¿no? Sí, bueno, ahí me he permitido la libertad de reflexionar sobre lo que yo entiendo sobre qué es la palabra escrita. A veces es una reflexión que puede tener un carácter, bueno, abstruso, poético, y otras veces pues aporto un dato de cuando una convención de derechos de personas con discapacidad de la ONU, España es signataria de ese documento. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero sobre todo se reflexiona sobre lo que es la palabra escrita. Y al final el hecho de que con la cámara se capte ese acercamiento que comentábamos antes de estas personas a la palabra, sobre todo es, o lo que habrá percibido sobre todo es
cómo cambia, ¿no?, su forma de ver las cosas, quizá, y sobre todo esa satisfacción de poder enfrentarse a un texto y entenderlo, disfrutarlo. Supongo que eso también es el principal objetivo de que la cámara esté ahí presente, ¿no? Pues mira, es un tema ya más personal. A mí me encanta el retrato. Yo que las personas, la persona, la cara, la expresión es un paisaje que siempre está cambiando y que a mí me dice mucho. Hace 2 años, trabajando con inmigrantes en Alicante, me habían llamado para hacer fotografías de esas personas, y a partir de las fotografías, estos inmigrantes que eran sobre todo da igual, de Argelia, algunos venían de países que ahora están, de estos que están hay un gran conflicto con ellos, en Irán o de Marruecos. Pues estas personas estaban de alguna manera retraídas. Muchos de ellos conocían con dificultad nuestro idioma, o lo hablaban mal o no lo conocían. Y entonces el hacerles las fotos a ellos, el verse no en un selfie, sino en una fotografía con una luz controlada y una fotografía muy cuidada, eso les daba a ellos pie para hablar y reflexionar un poco, o sea, contarte su vida, quiénes son ellos. En el momento en que alguien te puede contar su vida, se siente aceptado y cambia su actitud en un centro educativo, cambia su actitud y se integra. Y entonces utilizamos la fotografía como modo de integración de estas personas en el contexto escolar. Y por eso tiene para mí tiene una importancia la fotografía, porque da juego a las personas para que se relacionen y para que, pues que disfruten y se ayuden a sí mismos y a los demás. Y en este caso, los que son protagonistas de esta colección de fotografías, ¿qué reacción tenían al verse o qué reacción cree que pueden tener cuando se han visto en estas imágenes? Pues mira, no te puedo contar exactamente qué van a sentir porque todavía se inaugura mañana, vendrán mañana, pero sí recuerdo de otra fotografía que hice hace tiempo, que aquí también expuse en esta biblioteca, y recuerdo de una chica ciega que estaba fotografiada y entonces su novio la llevaba de la mano y se acercaba y le ponía delante de su retrato, que ella no se veía, y le iba describiendo el retrato. Para mí eso era algo emocionante, porque ambos estaban felices hablando de ese retrato en el que estaba ya sagrada, estaba allí representada. Bueno, pues esas emociones son estupendas y maravillosas. Al ver, recuerdo muchos momentos, pequeñas anécdotas de gente que es feliz viéndose aquí y hablando y contándoselo. Oye, mira, a su amigo que estoy ahí, pues vienen, se enseñan un selfie porque no se van a enseñar aquí a la biblioteca. No hay mucha diferencia, pero este es un local público y te puede hacer puedes tener una emoción especial. Bueno, pues esperemos que esas sensaciones se repitan en la inauguración y que efectivamente quienes se vean retratados disfruten también mucho de la exposición, al igual que el resto de los palentinos. Agustín, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti, Nacho. Bueno, gracias a esta exposición fotográfica, aparte de contener obviamente las fotografías, también contiene pequeños textos que se adjuntan, sobre todo pensando en esas personas que puedan venir en primer lugar a verse, pero bueno, en general a todos los que se acerquen, que puedan comprender bien, adecuadamente esos textos. Sí, la verdad es que esta exposición es muy novedosa porque no hay muchas experiencias en que exposiciones en este caso de fotografía, pero podía ser de pintura o de escultura, en la cual los textos que haya puesto el artista se adapten a lectura fácil, que es una herramienta de comprensión lectora para todas esas personas que tienen dificultades lectoras o de comprensión lectora. Luego esta exposición es novedosa 100%, vamos. Y además lo que tiene es que es un ejemplo más de esas actividades que se promueven precisamente orientadas a que cada vez sea más la población que pueda acceder a la lectura, comprender la lectura y
dicho de otra forma, ponérselo fácil, ¿no? Bueno, pues lógicamente vamos avanzando poquito a poquito y cada vez hay más actividades para que todas estas personas puedan acceder a la cultura y a la información. Y la lectura fácil es una herramienta que cada vez se extiende más porque está comprobado que es excelente para llegar a la comprensión lectora como cualquier ciudadano y llegar a la información que existe escrita para todos, ¿no? Ana, al final es tan importante que la gente tenga ese acceso a todo tipo de información, a esa lectura, por sobre todo comprenderlo. Por supuesto que es importante. Nosotros lo que hacemos es intentar llegar a la gente a través de talleres, intentando que, incluso aunque no pudieran leerlo, nosotros lo explicábamos, lo leíamos, lo volvíamos a leer y al final entre todos se hacía una lectura comprensiva. Hacemos talleres. Bueno, y esto se consigue con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y mucha voluntad principalmente, ¿no? Sí, sobre todo voluntad. Nosotros somos voluntarios, somos dos personas que escribimos poesía y escribimos poesía prosa poética. Este año lo vamos a ampliar a escritura creativa y llevamos talleres a los colegios, a las bibliotecas, a la Fundación San Cebrián, a todos los lados donde nos hacen un hueco. Y entonces, bueno, pues eso, trabajamos con ellos. ¿Y qué respuesta encuentra, por ejemplo, iba a decir en colegios, pero en este caso, ya que nos ocupa esta exposición, en el caso de los usuarios de la Fundación? Pues en principio les sorprende bastante porque cuando hablamos de poesía parece que es algo como para gente muy concreta, más culta, y nosotros les hacemos ver que todo lo que son emociones y que todo lo que son sentimientos se puede llevar a poesía. Les explicamos que somos nosotros mismos lo que lo escribimos y que ellos también pueden escribir y conseguimos que ellos escriban también. Se lo iba a preguntar, ¿más de uno se anima? Sí. No, y hay gente que escribe fenomenal y que escribe, pues eso, todo lo que ellos sienten, todo lo que ellos piensan y hacemos dibujos también, lo expresan así, les damos formas de expresarse. A la vista de los resultados, esto de la lectura fácil es algo que da muy buen resultado, algo muy necesario, pero ¿realmente hay conciencia de esa necesidad de facilitar la lectura, el acceso a las letras a toda la población? Pues no hay conciencia, porque tú coges cualquier documento de la administración y es muy complicado entenderlo, coges un documento de normas para cómo manejar un smartphone y también es complicado, incluso coges mínimamente a lo mejor el periódico y quieres leer un artículo y si no estás muy capacitado en ciertas palabras a una persona sin dificultades de comprensión lectora les puede resultar complicado. Luego no existe todavía una conciencia muy amplia de que hay un sector de la población que no puede acceder a la información ni a la cultura porque tiene dificultades de comprensión lectora, pero que muchas personas, la ciudadanía, el público en general, también tenemos dificultades cuando nos enfrentamos con documentos varios, ¿no? Como os he comentado hace un momento, documentos administrativos, que ya se está haciendo también alguna experiencia muy interesante en este sentido, ¿no? Pero vamos, conciencia poquita. Y conocimiento, bueno, pues esta herramienta cada vez se conoce más, pero bueno, pues estas actividades, ¿no? Pues son un pasito más, aquí en Palencia en concreto es un pasito más y en la Comunidad de Castilla y León, que se llevará luego por distintos sitios, pues será un paso más para hacer accesibles, en este caso, el arte, ¿no? El arte. Esperemos que les sigan muchos más y que cada vez sea algo más normal, más conocido y sobre todo más disfrutado por toda la población. Muchas gracias a las dos por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. Este es un ejemplo de las actividades que se promueven desde la biblioteca, de la preocupación porque cada vez sean más los usuarios del mundo de las letras, ¿no? De la Biblioteca Pública de Palencia y que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Pues sí, la verdad es que los clubes de lectura fácil en la biblioteca ahora mismo son muchos los que vienen aquí a leer y son muchos a los que les damos apoyo fuera de las instalaciones de la biblioteca. Este año apostamos mucho porque las personas de capacidades diferentes pudieran venir a leer a clubes aquí.
En concreto, viene a leer, por ejemplo, la Villa San José, vienen a leer la Fundación San Cebrián y también les prestamos apoyo para que lean en sus instalaciones, San Juan de Dios, con otro tipo de personas que van a esa entidad, que vienen a leer también aquí todos los jueves. Más o menos una vez por semana los grupos que tenemos desde que empieza septiembre hasta que es junio, pues les hacemos muchas propuestas de lectura, en lectura fácil, y ellos nos responden muy bien. Hemos leído muchísimos libros. Y lo que leemos fuera, pues también es un poco con voluntariado, que eso es muy importante. Porque, por ejemplo, este año pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Leo para ti, que le vamos a tratar de continuar este año. Era en la residencia de ancianos Puente de Hierro, con alumnos del Bachillerato Internacional del Jorge Manrique. Entonces, 6 alumnos que hacen ese bachillerato allí y que tienen horas para hacer funciones sociales, se vinieron a leer con nosotros a la residencia de ancianos, y ha sido lectura e intercambio de experiencias entre jóvenes que iban de 16 a 17 y 18 años y ancianos personas mayores de 90 y más, Bueno, y a la vista de los resultados, ¿cree que puede incrementarse el número de iniciativas en este sentido, sobre todo por parte de la Administración, que es al final quien puede dar un mayor soporte? Bueno, pues la Administración sí se está volcando de alguna manera en estos temas de inclusión social en las bibliotecas. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha estructurado como una actividad que se llama Cultura Diversa. Entonces, en el marco de Cultura Diversa es donde se puede incluir esta actividad, como es esta exposición, y se trata de vertebrar eso a partir de que la Administración da mucha cobertura a todos los programas que se puedan hacer en las instituciones, en este caso en las bibliotecas, y lo hemos llamado Cultura Diversa, Biblioteca Diversa, y para fomentar mucho estas experiencias. Pues compramos muchos fondos de clubes de lectura, fondos bibliográficos. Por ejemplo, compramos 20 libros de cada título que vamos a leer, de tal manera que las personas que leen lean el libro. Y bueno, aparte de estas iniciativas, existen otras, como por ejemplo cuando hacemos cuentacuentos, intentar que ellos, este año en los cuentacuentos que hubo en la Plaza Mariano Timón, participaron personas de estas que vienen a leer aquí, contando su cuento ellos mismos a los chicos fuera en la plaza. Entonces, esas actividades de intercambio de experiencias pues me parecen fenomenal, y todo parte un poco de la lectura. Si ellos leen, conocen cosas que les atraen, y se deciden a experimentar con ellas también, como a contar, sería un ejemplo. Bueno, pues esperemos que sea efectivamente un ejemplo de los muchos que puedan ir viniendo. Muchas gracias, María José. Venga, hasta luego, gracias a vosotros.